Bienvenidos a Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual. Para el Instituto de Cultura Puertorriqueña es un privilegio contar con la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora del cuento folclórico afropuertorriqueño. En Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual damos paso a El Traspaso de las Voces, el arte de contar cuentos orales afropuertorriqueños. Con ustedes, la profesora Julia Cristina Ortiz Lugo. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Estoy feliz de conversar con ustedes en este espacio de cultura virtual gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Hoy hablaremos sobre cómo se contaron los cuentos folclóricos en algunos lugares en Puerto Rico. Conoceremos las impresionantes técnicas artísticas de estas sesiones de cuentacuentos. Cuando disfrutamos de una narración oral, varios elementos entran en juego para ese disfrute. Es natural que atendamos mucho al relato, a su trama, sus complicaciones, sus personajes y muchas veces hasta cómo nos conectamos con él. Por ejemplo, si nos trae recuerdos de nuestra niñez nos gusta mucho más. Si es un mundo completamente nuevo y desconocido, que nos asombre. Si es una versión de otro cuento que conocemos, eso normalmente nos da mucha alegría y nos trae recuerdos. O si es de un género que nos gusta. Sin embargo, ahora que la narración oral ha vuelto a tener espacio en nuestras vidas, gracias a los muchos contadores y a las muchas contadoras que se han empeñado en devolvernos ese arte, ya sabemos que una narración vive o muere en manos y boca de quien lo narra. Así es que es natural que tengamos narradores y narradoras predilectas por diversas razones. Hay que añadir hoy día que las personas que deciden narrar tienen mucha creatividad y han creado costumbres nuevas, pero otras han ido a las fuentes culturales de sus orígenes. De ahí que hayan incorporado artefactos, fórmulas, y con la pandemia hemos visto con tanto éxito que han incorporado imágenes visuales. Todo esto es la manera idiosincrática de narrar de cada contador o contadora. Para contar también necesitamos una audiencia. Esas personas que ven el cuento con nosotros, naturalmente que hacen una diferencia bien grande. Las personas que narran siempre atestiguan que no pueden contar un cuento de la misma manera frente a públicos diferentes, porque cada público aporta su química, en cada público se construye una situación distinta. De manera que para disfrutar de una sesión de cuentacuentos, cada elemento hace lo suyo. El texto, quién lo narra, cómo lo narra, la tradición que está detrás de todo, si es que se está contando un cuento folclórico, el público con sus reacciones, el contexto en que la narración se da y los conocimientos que se comparten. Cada cultura propone estos elementos de manera diferente. Pero entremos en materia. ¿Qué nos proponían nuestros antepasados y antepasadas para contar un cuento en Puerto Rico? ¿Acaso tuvimos alguna vez una forma puertorriqueña de contar? ¿Podríamos volver a ella para darle nueva vida a esa forma de contar, pero partiendo hoy de nuestras propias coordenadas y de nuestra realidad actual? ¿Cómo en otras instancias esas formas de contar nos enlazan con otros países de culturas hermanas? Como investigadora aprendí que tuvimos una cultura de contar fuerte y vigorosa, que la perdimos, como tantas otras cosas se han perdido en este país, por prejuicios, por indolencia y por una cómoda ignorancia. Sin embargo, tenemos suficientes coordenadas para incorporarla de nuevo en nuestras sesiones de cuentacuentos. Durante los años 79 y 80 tuve un encuentro con esa costumbre en los pueblos del sur de Puerto Rico. La comparto con ustedes con la ilusión de que vuelva a formar parte de nuestras sesiones de cuentacuentos. Me topé con lo que eventualmente entendí que era nuestra estética de contar, que además, interesantemente, ¿verdad?, nos hermanaba
con ciertos sectores de África y con el Caribe. Es que contábamos igual. Tuve la buena estrella de toparme con varios narradores y narradoras. De ella aprendí poco a poco, como en un seminario por capítulos, que los cuentos afropuertorriqueños no se contaban a capela. Traían su ornamentación digna de tan venerable estirpe. Cada narrador, cada narradora me mostró una pieza que armaba una maqueta que me ayudó a recomponer las tradiciones de los pueblos madres y hermanas. Quiero comenzar con un narrador del barrio Mosquito de Salinas, Don Filío, más bien Don Ovidio Feliciano. Lo recuerdo como un señor de aproximadamente 75 años, de físico menudo, con sus espejuelos de lentes gruesos y con una voz algo gangosa. Nos recibió en su patio de cemento, nos pidió que nos sentáramos y nos dio instrucciones. Desde ya, a dos jóvenes universitarias, esto nos sonó bastante extraño. ¿Por qué no nos contaba los cuentos y ya? No, porque Don Filío nos preparaba como su audiencia que íbamos a hacer, porque no quería un público pasivo que escuchara el texto, lo grabara y ya. Nada que ver. Don Filío se tomó el cuidado de iniciarnos con una serie de pasos. Tienen que palmotear cuando oigan los coritos o el contenido, como él le decía. Pero más aún, tienen que aprendérselos y repetirlos cuando yo les diga. Se estaba preparando un público contextualizado, aunque fuera forzadamente. Aunque nosotras no entendiéramos bien en aquel momento la escena cultural tan importante que estábamos viviendo. Con Don Filío, pues, cantamos y marcamos el ritmo con palmadas, con gran timidez y bastante incomprensión. Cosas como aunque no lo vimos frente a un público real, con el paso del tiempo entendí que Don Filío era un narrador que se insertaba perfectamente en el oficio de contador, que protegía su patrimonio, que lo recordaba y que para él era una cosa muy seria. Igual que los contadores en el Caribe y en África, Don Filío conocía su arte y sabía, mejor que yo, que la cosa no se trataba solo del texto, que debía procurarse un público colaborador y que estas muchachitas que le cayeron en el patio no tenían ni idea de lo que tenía para mostrarles. Igual que los grandes contadores, Don Filío tenía su memoria. También tenía su realidad. Contaba con su cuerpo, pero sobre todo con su compromiso de guardián de un patrimonio. Igual que nos cuenta Harry Shuk para la cultura hausa, Don Filío nos dio una clase magistral. Clase que me mostró para siempre que el oficio de contar es una cosa bien seria, que es un arte que se aprende, se mejora y se marca con el sello de cada contador o cada contadora. Porque Don Filío no se parecía a Doña Aurora Texidor, pero cada cual me enseñó una parte del oficio de contar en Puerto Rico. Doña Aurora era parte del paisaje de una calle del casco urbano de Guayama. Ese tesoro cultural era una afropuertorriqueña grande y corpulenta. Pisaba con fuerza las calles del pueblo y esa imagen nos obligó a detener el carro para abordarla. No imaginábamos lo que guardaba Doña Aurora en su casa, pero sobre todo bajo su gorro de lana en su memoria. Hablamos en la calle y de una vez nos sentimos en mucha cercanía. Doña Aurora se montó tantas veces en nuestro carro, almorzó nuestros precarios almuerzos y tal como éramos antes en Puerto Rico, nos metió en su casa sin ningún empacho. El gesto más lindo y definitivo que tuvo con nosotras fue sacar su pote de Caridad del Cobre Power y rociarnos con su protección.
Doña Aurora también era bailadora de bomba. Sus faldas colgaban de una percha criolla y nos las mostró con mucho orgullo. En cuántas ocasiones las bajó del cordón, puso en orden las moñas de papel y salió a bailar con garbo y alegría hasta en lugares tan lejos como en Calley. La contraparte del spray era su altar. Era lo primero que se veía cuando entrabas por la puerta. Una mesa grande cubierta con un mantel blanco en medio de la sala. Me sentí acogida inmediatamente, porque en casa de mis abuelos maternos había algo así. Aunque claro, en un lugar mucho más discreto, porque era una especie de oratorio de mi abuela mamitía. Estaba en su cuarto. No todo lo que había en la mesa de doña Aurora lo había en la mesa de mi abuela. Creo que la diferencia era que mi abuela mamitía tal vez era espiritista mucho más ortodoxa. Y doña Aurora tenía un altar afropuertorriqueño absolutamente democrático. En su casa de Guayama cabían los muñecos de trapo al lado de la mano poderosa y del indio. En ambos había muchas velas, aunque los vasos con agua no puedo recordar si los había en ninguna de las dos mesas. Pero doña Aurora conocía a mi abuelo Papicheo, el Mano Santa, cuyo centro espiritista en la playa de Mayagüez recibía visitantes hasta de Curazao. José Ayala, ese hacía la obra buena, me dijo un día en medio de nuestras faenas. Por eso su ritual de protección fue mi gran privilegio. Doña Aurora sabía muchos cuentos, pero fue además nuestra estrella, porque fue la que nos probó que Araña, el personaje que en Puerto Rico Dr. Álvarez solo lo había oído mencionar en boca de Edwin Reyes, era una presencia que había dejado de ser por fin un vellocino de oro. Pero doña Aurora me dio mucho más que un texto o varios cuentos de Araña. Doña Aurora guardaba en su memoria nada menos y nada más que la voz de Araña. Cambiaba a chillona y nasal la voz cada vez que hacía hablar al compay Araña en sus cuentos. No atinaba a imaginar lo que eso significaba, más allá de que nuestra narradora sabía hacer voces. Cuando me encerré a estudiar en serio fue que entendí lo que eso significaba. No solo es que doña Aurora hacía lo que han hecho todos los buenos contadores y contadoras, sino que la memoria de nuestra amiga había conservado uno de los rasgos más característicos de ese personaje allá entre los Ashantis en Ghana. Y eso sí que son palabras mayores. Doña Aurora nos presentó al personaje, su caracterización y su idiosincrasia. Otra pieza en esta historia es, pues, la confirmación de que estos buenos narradores que fui conociendo sabían mucho de su oficio, tanto que no solamente recordaban sus cuentos, sino que traían del pasado una estética de la que nunca nadie nos había hablado. Tuve que servirme de las historias en otros países para contextualizar y darme cuenta de lo que presencié en esos viajes. Cada narrador me entregaba una pieza única y a la misma vez parte de un contorno mayor. Teníamos un monte, como el monte del que hablaba Lidia Cabrera. Y es verdad eso de que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, empecinada como fui solo en buscar los textos. El tiempo y las lecturas me permitieron ver por fin ese monte tan nuestro y tan de nuestros ancestros. Es que no era solo que iba teniendo acceso al arte de contar, sino a la inenarrable existencia de ver el resultado de una tradición oral que se había pasado a lo largo de varias generaciones. De pronto me permitían escuchar la voz de Anansi, tan clara como la oían en África, y la del compay Araña, tan viva como la oyeron en Puerto Rico los antepasados de Aurora. ¿Cómo es que ese era un secreto también guardado entre Aurora y sus amigos en Guayama? Pero nuestra suerte fue aún mayor, si a estas alturas creen que podría ser. Este paísito nuestro es una fuente de sorpresas, ¿quién lo duda? Resulta que una tarde calurosa,
nos recibieron en una sala de otra casa en Guayama. Era de esos días en que solo por el diploma estábamos allí. Ya se acababa el día y al menos yo no quería saber de un cuento más. Pero bueno, la señora era buena gente, estábamos en su sala y ni modo, no podíamos hacer el papelón de irnos. Fue así que nos sentamos y empezó doña Petra a contarnos sobre un grillo y una changa. Bueno, está bien, son animales y en buena lid, animales de los que no teníamos ni un solo cuento. Pues nada, que lo cuente, que se acabe y nos vamos, y que la grabadora haga su trabajo. Y yo, que casi me duermo, pero no tanto como para no notar que doña Petra había ido a la esquina de la sala a buscar el palo de una escoba. No hubo tiempo de pensar en la extrañeza del gesto, porque aquella menuda mujer transformó su sala en un espacio de baile. Mientras punteaba con el palo en el piso del linoleum, cantaba: cuando yo tenía tierra África, cuando yo tenía tierra Mende, y bailaba en círculos de un lado para otro. ¿Qué es lo que yo estoy oyendo? Y sigue por ahí con todo su estribillo que cantaba la changa o el grillo. ¿Podrán ustedes imaginar cómo salimos de casa de Petra Viña en éxtasis con esas menciones? Pero si eso fue sorpresivo y estupendo, más fue que con el paso del tiempo esta pieza pudiera ir a engranarse con las de don Filio y doña Aurora. Así es que no solo la participación del público era importante, los estribillos y las palmadas eran la parte que le tocaba al público, ya lo hemos visto, sino que contar un cuento podía tener otra mística, otro desarrollo, la música y el baile y su ritmo marcado por un bastón. Porque nadie nunca me habló de esto. Y la última pieza chiquitita de esta maqueta la encontramos a pesar y a consecuencia de un no que recibimos en la puerta de una casa en los pueblos de Salinas, Guayama, que no logro precisar. Frente a una casa con obvias señales de creencias espirituales, tenía mazorcas de maíz colgando en el balcón, había una herradura en la puerta. Una afropuertorriqueña de mirada desconfiada y hablar reticente se negó a contarnos cuentos. Mirándonos de lado con discurso parco, escuetamente nos despachó: este no es el momento ni el lugar. Claro, que una aseveración como esa no aclara mucho, pero más bien son las puertas que deja abiertas, precisamente las que permiten usarlo como una pieza chiquitita. Y ya verán por qué. Todo lo que recogimos en nuestros viajes, todo lo que aprendimos en esos años, fueron piezas sueltas que solo las lecturas posteriores me permitieron juntar. En la medida en que fui encontrando apoyo de investigadores e investigadoras, se me fue armando el cuadro. Cada una de las aportaciones de estas narradoras y narradores no eran talentos sueltos, no eran incorporaciones idiosincráticas, era toda una estética para contar. Porque así era en África, porque así era en el Caribe. Y para orgullo nuestro, Puerto Rico también formaba parte de esa tradición. Pero volvamos a donde lo dejamos. Entre los Ashantis hay algunos cuentos que por tener pasajes que se consideran tabúes, solo podían narrarse de noche. También existe la teoría de que muchos de los cuentos que miramos hoy día como textos independientes son remanentes de historias sagradas. Muchas historias sagradas se cuentan en ocasiones, espacios y públicos específicos, lo cual podría ser otra explicación adicional de por qué la mujer no consideró propio hacerle sus historias a dos estudiantes universitarias que le cayeron de paracaídas en su balcón. Igual que entre los Méndez de Sierra Leona, los estribillos que nos cantó don Filio y otros narradores y narradoras como Sixta Cruz y Benigno Allende de Loíza son esenciales en la narración. El investigador Gordon Ince nos explica que para muchos públicos Méndez las canciones son más importantes que las narraciones. Más aún, nos confirma
la importancia de la participación del público a través de esos estribillos. Innes explica, y cito, la gran mayoría de estas canciones tienen dos partes, la que canta quien cuenta y la que repiten quienes escuchan. Interesante es la idea de que la memoria de estos puertorriqueños y puertorriqueñas quizá solo conservara el estribillo y perdiera el texto más largo. Pero un dato maravilloso que incluye Gordon Innes es lo que presenciamos con Don Filio. Los narradores ensayaban con su público antes de comenzar cuando creían que su público no conocía las canciones. Más importante aún es el poder constatar que, igual que ocurre en otras tradiciones orales del África Occidental, por ejemplo en Ghana, en la nuestra logramos recuperar la práctica antifonal de llamada y respuesta en algunos de nuestros cuentos. Por esto que acabo de mencionar, no es difícil suponer que lo que la investigadora Diane Wallstein describe para las sesiones de cuentos que presenció y grabó en Haití sea perfectamente aplicable a lo que ocurría en los patios de las casas puertorriqueñas donde se practicó esa misma tradición. Dice Wallstein que escuchó a públicos cantar alegremente los estribillos 10 y 12 veces. Ustedes pueden imaginar el grado de participación y envolvimiento que había en esos espacios, la gran energía colectiva que se disfrutaría ahí. Olvidar eso en Puerto Rico ha sido, para robarme las palabras de la escritora Alice Walker, nuestra debilidad, nuestra pérdida. Lo último que quisiera mencionar sobre esto de los estribillos es que posiblemente también nos hablan de un aparato complejo que a la misma vez que sirvieron como recurso mnemónico, es decir, para ayudar a la memoria, igualmente nos hablan de estrategias narrativas que se usaban, por ejemplo, para adelantar la trama, para identificar a los personajes, entre otras funciones. Esto es muy importante, porque los estribillos que logramos grabar no sabemos lo que significan y sus narradores y narradoras tampoco sabían. Sin embargo, es muy probable que a pesar de eso se usaran en el momento preciso, porque en sus orígenes tenían un contexto que tal vez fue lo que se perdió con el paso del tiempo. Cuando hablemos de algunos cuentos en específico más adelante, en otra de nuestras conversaciones aquí en Cultura Virtual, podré dar un ejemplo mejor y mucho más específico. Por el momento quizá basta con mencionar que a veces esos estribillos aluden al sonido de una orquesta o identifican a cada personaje con una cancioncita distinta o incluso marcan el paso de los sucesos de la trama en determinados cuentos. Recordemos ahora que Aurora Texidor cambiaba su voz cuando hacía la voz de Compay Araña. Esto es lo que hacen los buenos narradores orales, ustedes insistirán con razón. Sin embargo, recordemos que la voz que hacía Aurora no era cualquier voz, era la que tradicionalmente se ha adjudicado al personaje africano de Anansi. Anansi habla en falsete y Compay Araña en Puerto Rico también, aunque nos habla en español. Isidore Okpebholo, citando a otros investigadores, nos explica que las voces de estos animales en estos cuentos tienen sus propias tonalidades y que buena parte del éxito de quien narra radica precisamente en la manipulación que puede hacer de estos tonos. Sobre la narrativa Kemba de Kenia, Muliwaki Temba nos ha dicho que la variación vocal y los sonidos de algunos animales son vitales en esas representaciones. Porque precisamente lo que conocimos en nuestros viajes fue un aparato de representación de nuestra tradición de contar. Volvamos ahora a la imagen de Petra Viña danzando y marcando el ritmo con el palo de su escoba mientras nos transportaba al África y a las tierras Mendés con su canción. El maestro contador de lava nos recuerda Wallstein en Haití. Hacía exactamente lo que le vimos hacer a doña Petra, bailaba en círculos. Y el investigador Okpebholo destaca
el uso del baile para la narrativa africana occidental exactamente como, y cito, relacionada a la dramatización de la representación oral, su manera de convertirla en un espectáculo atractivo, cierro la cita. Pero más fantástico aún es leer lo que Dardrey Lapin describe como uno de los 4 modos de comenzar la narración de la tradición yoruba en Nigeria. Se trata de dar una vuelta dando pasitos cortos hacia un lado y pasitos cortos hacia el otro. Ni más ni menos, esa vuelta circular con pasitos cortos fue lo que nos hizo Doña Petra al compás del palo de su escoba. Cuando yo tenía tierra África, cuando yo tenía tierra Mende, tanto tiempo no sabía ni podía trabajar. Ay cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe. Cuando yo tenía tierra África, cuando yo tenía tierra Mende, tanto tiempo no sabía ni podía trabajar. Ay cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe. No hay duda de que toda esta experiencia me lleva a repetir con Ruth Finnegan que la narración oral depende por completo de su narrador o narradora, y es precisamente así que adquiere su carácter de texto literario. Resulta imposible entonces desechar la importancia que estos encuentros pudieron haber tenido para la colectividad que los vivió. No hay que dudar de lo que Finnegan asevera en cuanto a que la relación entre narrador y público construía una identidad. Debemos aceptar que esas interacciones generan un discurso que se convierte en una fuerza colectiva, producto de esa misma dinámica. A lo largo de nuestros próximos encuentros en Cultura Virtual veremos cómo se nos va desvelando a través de las historias ese legado africano y afrocaribeño y la fuerza de sus narrativas en cuanto a construirnos una identidad, un arte, unas visiones de mundo y unas herramientas alternativas a las que nos han impuesto desde el monólogo que ha intentado formar nuestro entendimiento de mundo, la cultura oficial. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo desde Cultura Virtual, traída a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Hemos conversado sobre cómo se contaban los cuentos folclóricos en la tradición africana en Puerto Rico. Hemos recordado que es una estética de contar, hemos visto sus características y hemos hablado rápidamente sobre sus caracterizaciones. Seguimos aprendiendo con Cultura Virtual es una iniciativa del Instituto de Cultura Puertorriqueña y el apoyo del National Endowment for the Arts. Toda nuestra programación está disponible a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos aprendiendo con Cultura Virtual.